Entonces estábamos hablando de la separación de regiones. Tenemos que el vector potencial magnético, en el caso de una antena, digamos que tenga estamos hablando siempre de un dipolo, que es una antena de tipo filamental y que tiene una distribución de corriente a lo largo de Z, es dada por esta expresión. Bien, ¿dónde nos estamos concentrando en nuestro análisis? Es cómo simplificar estas cantidades que tenemos aquí, R. Y bueno, para ser precisos, R en una forma exacta sería X, perdón, sería raíz de X menos X prima al cuadrado más Y menos Y prima al cuadrado más Z, perdón, más Z menos Z prima al cuadrado, ¿no? Bien, depende de Z prima. El diferencial de L aquí es igual a de Z prima, ¿no? Entonces, tanto el valor que está en el exponente como que está en el denominador son funciones del diferencial. Entonces, no podríamos extraer esto de la integral. Ahora bien, uno diría, pero la integral no se ve compleja. Bueno, ya vamos a ver adelante cuando queramos hacer una integral exacta. De momento, todos los casos que analizamos previamente, como ser el dipolo infinitesimal, el dipolo corto, siempre asumimos que bueno, esto es cierto, si estamos considerando el filamento, X y Y prima son cero y se nos convierte eso, pero habíamos también despreciado el Z primo, porque estamos diciendo que es bien corta la antena y que esto no tiene mayor impacto, entonces sacamos esto totalmente de la integral, lo cual, y la integral se simplificó notablemente. Eso fue lo que hicimos, tanto en el dipolo infinitesimal como lo que llamamos dipolo corto. Pero vamos hacia adelante en longitudes mayores, entonces tenemos que entrar un poquito más al detalle hasta dónde podemos sacar esto de la integral. Bien, entonces podemos decir que R es X cuadrado más Y cuadrado por el hecho de que es una antena de tipo filamento, Z menos Z prima. Entonces veamos a ver qué podemos hacer con esta expresión. Habíamos apuntado esta situación que podríamos verla, que estamos suficientemente lejos de la antena, en la zona que nos va a interesar ahorita, que estas dos líneas tendrían que ser paralelas, el R y el R, van a tener una pequeña diferencia. Si estamos suficientemente lejos y la diferencia se puede aproximar por este factor que aparece aquí, que es el triángulo que se forma entre el eje Z y la perpendicular a R, ¿no? Como se convierten paralelas, la diferencia realmente es proyectando la distancia R sobre R mayúscula sobre R minúscula, queda aquí esto que es Z prima coseno, ¿no? Donde Z prima es este lado y coseno de teta es el ángulo. Bien, bueno, entonces depende en qué posición nos pongamos aquí al frente, todo eso. Sí, va a moverse un poquito la distancia, ¿no? Y el máximo sería ponerse en la punta aquí, ¿no? De la antena y que ponerse a 90 grados sería, ¿no? No, ahí sería la mínima, ¿verdad? La diferencia. El máximo sería Z prima, ¿no? Es que estuviésemos encima, ¿no? Acá las dos aparecerían como iguales. De ahí se movería entre estos valores. Entonces Z prima y, y una en que son igualitas, ¿no? Ok. Bien, basado en esa geometría y hay una relación entre las coordenadas rectangulares y las esféricas dadas por estas expresiones. Bueno, primero tenemos que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Bien, aquí lo que hacemos, expandir lo que tenemos dentro de
del paréntesis, esto lo podemos expandir. Es una diferencia de cuadrado, cuadrática. Es z menos z' al cuadrado. Eso se puede expandir, ¿verdad? Cuadrado perfecto. Y nos daría, y sacar el z cuadrado, lo agrupamos acá, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, y nos queda el resto que es 2z por z' cuadrado. ¿Okay? Ya, ya lo expandimos. Esta parte de acá es precisamente r cuadrado, pues ponemos r cuadrado. Nos queda 2z por z' más z' al cuadrado. Muy bien, el z, esto es cierto, z se expresa en términos de sistema de coordenadas como r coseno de teta. Ok, lo ponemos aquí. Quitamos el z y ponemos 2r z' coseno de teta más z' al cuadrado. Perfecto. Esto que está acá lo podemos expandir. Una expansión binomial. Y podremos decir que se podría poner r igual a r menos z' coseno de teta más 1 sobre r, paréntesis, z' al cuadrado sobre 2 seno cuadrado de teta, y bueno, y sigue, ¿verdad? Una serie de residuos aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todos estos términos es el más significativo? Esta es una expansión de tipo totalmente matemático. No estamos usando la geometría aquí, sino simplemente estamos usando una expansión binomial, ¿no? Bien, entonces uno podría decir cuáles son los términos que tienen una contribución más significativa. Podríamos decir que el primero, ¿no? Es una contribución más significativa. Estamos hablando de que estamos bastante lejos de la antena, o sea que en todo caso, R es muchísimo mayor que Z', ¿no? R es donde estamos observando y Z' sería el punto donde estamos considerando la integración, el Z' dentro de la fuente. En todo caso, esto tendría un valor máximo de L medio, ¿no? Bien, entonces, para esa condición en que estamos bien lejos, uno podría decir que en campos lejanos, R bastante grande, ¿no? Podríamos decir que podríamos aproximar R con más o menos R menos Z' coseno de teta. ¿Cuál es de todos los términos que eliminamos, cuál es el más significativo? Si usted empieza a ver todos los términos aquí, va a ver que de todo el residuo que quedó, el que tiene más impacto es el primero. Entonces vamos a concentrarnos como que este elemento nos dice el error que tendríamos. Este sería el elemento, ¿no? El valor máximo que tenga esto es lo más significativo que hemos despreciado. Esto nos da, el valor máximo nos da, bueno, sería cuando esto es máximo, pues cuando es 1, sería Z' al cuadrado sobre 2R. Ese es el error máximo que tendríamos, digamos, en este caso. Ahora bien, aquí sí vamos a poner un dato un tanto así como una información proporcionada. Esto podríamos ver cómo lo demostramos, pero de momento lo ponemos aquí como una información muy dada. El error de fase, o sea que, vean, la integral la integral que estamos considerando es esta. Entonces, si este asunto tiene un error, o sea que no es el valor real, la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos tolerar un error en el exponente? Esto que tenemos acá. Porque esta parte, cualquier error que hay aquí en R, donde se va a apreciar más cualquier pequeña variación es en el exponente.
va a tener un impacto importante en la fase. Entonces aquí se tiene un límite, digamos, de un error tolerable, de manera que el resultado que tengamos no impacte en manera importante, ¿no? O sea, que sea una aproximación adecuada y el error que podemos tolerar es de pi sobre 8, ¿no? Radianes, o sea, 22.5 grados. Si el error en ese exponente, estamos hablando en términos de fase, o sea, K delta R sería el K delta que tengamos ahí, está menor que esto, podríamos decir que la aproximación es razonable. No necesitamos tener un valor con mayor precisión. O sea que este error, que es producto de los elementos que hemos despreciado, porque, ¿qué es lo que estamos planteando? Es aproximarlo por el R en el exponente, aproximarlo por la expansión, pero solo considerando uno de los términos, el primero, R menos Z prima coseno de teta. Pero necesitamos que el error no supere a pi sobre 8 o a 22 grados punto 5. ¿Cómo lo aseguramos? Bueno, traemos nuestro error, que sería este, lo multiplicamos por k y nos aseguramos que sea menor que pi sobre 8. Si despejamos a qué distancia se produce que el error de la expansión no supere a pi sobre 8, lo podemos obtener aquí, despejando la distancia r, ¿no? Despejamos de esta desigualdad y nos queda que r es mayor que 2L cuadrado sobre lambda. Si estamos arriba de esa distancia, esta aproximación es bastante buena a nivel del exponente, donde ahí sí el impacto es importante. Entonces, ¿cuál es el planteamiento aquí? Usar estas aproximaciones. Vamos a usar en el exponente R menos Z' coseno de teta para la fase, y en el denominador, recuerden que está abajo en el denominador el R, pues el error aquí es menor que esto, que el error que va a producirse acá. Entonces acá simplemente lo hacemos igual a R. ¿Okay? Pero siempre y cuando estemos en esta zona. R mayor o igual que 2D al cuadrado sobre lambda. Aquí ya no estamos usando el L, porque realmente para cualquier otro tipo de antena podemos llegar a las mismas conclusiones siempre que cumplamos esta desigualdad, donde el D es la dimensión más grande de la antena. Entonces aquí sale el primer criterio de campo lejano basado en este análisis. Ahora hay una evaluación aquí, que hay un problemita ahí donde se muestra el error que se produce a nivel del exponente y el error que se produce a nivel de la amplitud, del numerador, perdón, del denominador. Por ejemplo, aquí se pone, dice, para una antena de una longitud de 5 lambdas, recuerda que ahora estamos hablando de antenas grandes, ¿no? Ya no estamos hablando de las infinitesimales, de 5 lambdas, se hace una observación, dice, a una distancia tal que es 60 veces lambda. Encontré los errores de fase y de amplitud. Bien, vamos a ver. Para el caso más donde se presenta, digamos, la mayor diferencia, pues se está poniendo aquí que es a 90 grados. La longitud total de la antena es 5 lambdas, o sea que es lambda medios para arriba, lambda medios para abajo. Entonces nos ponemos en el extremo, que sería a 2.5 lambdas y a una distancia de 60 lambdas. Bien, ¿cuál sería el R exacto? Sería el costado que es sobre el eje X, digamos, sería 60 lambdas.
y el otro que es sobre el eje Z, un triángulo que se estaría formando ahí, de acuerdo a la geometría del problema, ese es 2.5, ¿no? 60 al cuadrado más 2.5 al cuadrado me da 60.052 lambda. Ese sería el valor, digamos, exacto de R. El valor es diferente al valor de R minúscula, como ven. La diferencia es muy chiquita, ¿no? Es 0.052. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? En el denominador decimos, bueno, estamos diciendo que R sea igual a R minúscula, o sea, igual a 60 lambdas. ¿Ok? Si nos vamos a la fase, digamos que si hiciéramos esto, de que lo asumimos en la fase, entonces, ¿cuál sería la diferencia de fase que tendríamos? Bueno, buscamos K por delta R, o sea, restamos el valor exacto del valor aproximado. ¿Cuánto nos da? 60.052 de 60, nos queda 0.052 por 2pi por lambda. Esto está en términos de lambda, entonces queda 2pi por 0.052, lo cual me da 18.74 grados. Esa pequeña diferencia, esta pequeña diferencia, que aquí pues uno dice, pues son casi iguales, ¿no? Esa pequeña diferencia ya anda en 18 grados. ¿Cuánto dijimos que era lo máximo que podíamos tolerar? 22. Esto casi ya está bien cerquita, ¿no? O sea, un poquito más cerca y el error va a pasarse a 22. ¿Ok? ¿Cuánto dijimos? 22.5. ¿Cuánto es eso? Es fíjense, solo ese pequeño, esta pequeña fraccioncita significa 18 grados, lo cual es un 20avo de 360, ¿no? Grados. O sea que es importante los grados que salieron aquí de esta pequeña fracción. Ahora, ¿qué pasa a nivel de las amplitudes? A nivel de amplitudes, lo que hacemos es la diferencia de estas cantidades, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Hacemos el asunto y vean cuánto es el valor de la diferencia de amplitudes. 1.44 por 10 a la menos 5. Esto es despreciable. Esto es errorcito en amplitud, no nos afecta. En fase sí nos puede afectar. De ahí que el impacto de los errores en la fase son más graves que a nivel de las amplitudes. En amplitudes podemos hacer aproximaciones más agresivas, pero en la fase no. Bien, digamos que nos acercamos más hacia la antena. Entonces, esta aproximación, este conjunto de aproximaciones que estamos planteando aquí, si estamos a una distancia que es menor que esto, bueno, entonces una solución sería agregar otro término a la expansión, que es lo que vamos a proponer. O sea, para distancias que estén más cerca, agregamos el siguiente término, que es 1 sobre r z' cuadrado sobre 2 seno cuadrado de teta. ¿Cuál es el error? Entonces usamos el mismo razonamiento y tomaríamos el cuarto término, maximizamos ese cuarto término para ver cuál es digamos, el valor que impacta. Aquí casi no se ve, ¿no? Vamos a ampliarlo un poco. Este es el término que faltaría aquí, el siguiente. Entonces, este hay que buscar el valor máximo. ¿En qué condiciones se da el máximo? Cuando Z', bueno, es igual a L medios, o sea que estamos en el extremo de la antena. Y cuando tenemos este ángulo, θ igual al tangente inverso de raíz de 2. Si estamos en esas condiciones, esto se convierte en esta cantidad, pi L al cubo, lambda sobre 8R cuadrado, 1 sobre raíz de 3, 2 tercios,
Aquí ya le pusimos el K, ¿no? Seguimos trabajándolo un poquito y nos resulta pi sobre 12 raíz de 3 L al cubo, lambda, R cuadrado, y esto tendría que ser menor o igual que pi sobre 8, ¿okay? Que es el límite que le hemos puesto. Si despejamos el R, entonces la condición ahora nos diría que es despreciable si se cumple que R cuadrado sea mayor que, ya calculando toda esta cantidad nos da 0.385 L al cubo sobre lambda. Si esto es cierto, bueno, esto es R al cuadrado. Sacamos ahí la raíz, entonces nos queda que es cuando R sea mayor o igual que 0.62 de raíz de L al cubo sobre lambda. Cuando esto ocurra, el error va a ser despreciable si en el exponente ponemos esta cantidad. Bien, esto nos establecería el límite, un límite adicional para usar una aproximación un poquito más complicada, ¿no? Y podríamos decir entonces que en el límite anterior, tendríamos un rango aquí que está el límite anterior, que es 2L al cuadrado sobre lambda, y este nuevo, que es el de 0.6 L al cubo sobre 2. Entre este rango podríamos usar esta aproximación en el exponente, en la cual tenemos 3 términos. Si estamos arriba de esto, podemos considerar 2 términos. Si es más chico que este rango, no podemos hacer aproximación alguna porque el error sería mayor, ¿verdad? Podríamos decir que hay que usar valores exactos. Bien, entonces eso nos permite, para los valores pequeños, que sería entre 0 y este límite, esto es lo que vamos a llamar campos cercanos. Esto nos permite establecer 3 regiones. Una, que es los campos lejanos, en las cuales, para estas antenas que tienen dimensiones importantes, tendríamos que poner el exponente que sería R menos Z' coseno de teta. En la otra región, en esta que establecimos estos límites, agregamos un elemento más. Y en la región más cercana a la antena, definitivamente no vamos a hacer aproximaciones de los valores de R mayúscula, ¿no? Sino que tenemos que usar los exactos, lo cual hace que la integral esa no sea tan fácil de resolver. Bien, y aquí es donde entramos entonces. Vamos a considerar una antena de una longitud, ya no es la que hemos considerado ahorita, lo más grande era lambda sobre 10, no, aquí cualquier longitud arriba de eso. ¿Cómo es la corriente en una antena que tiene una longitud mayor que lambda sobre 10? ¿Cómo se comporta? El comportamiento es una distribución de tipo senoidal, siempre y cuando siga siendo un filamento, que es lo que estamos diciendo aquí. O sea, que estamos considerando que tiene un grosor muy, muy despreciable. Es un grosor, prácticamente estamos diciendo que es un hilo, en el sentido teórico. Si esa es la situación, pero que sí tiene una longitud que son fracciones grandes ya de la longitud de onda, la distribución se puede aproximar, y lo cual es consistente con la realidad, con una distribución de tipo senoidal. En el caso anterior habíamos hablado que era una distribución. En el caso anterior, que me refiero a el dipolo corto, era una distribución de tipo triangular. No, aquí ahora es senoidal. Entonces, tener un comportamiento en la parte de arriba, en la parte en el brazo de arriba y el de abajo, tendríamos una función de tipo senoidal, un seno. Ustedes ven, siempre tenemos un valor máximo que es el I0 por el seno de K L medios menos Z prima. Esto sería para
la parte superior, o sea, eh, entre 0 y L medios. Y la otra sería una expresión que es como un espejo, ¿no? Es similar, solamente que es I0 seno de K L medios, en lugar de ser un menos, ahora es un más Z prima. Y esto sería para la rama inferior del dipolo. O sea que está entre menos L medios y 0, ¿no? Bien, esa es la antena que tendríamos. Así está la distribución de corriente. ¿Cómo trabajamos con esto? Lo que queremos encontrar son los valores del campo. Queremos encontrar campos lejanos. Bien, aquí sí se va a usar, dado que puede ser un poco complicado resolverlo, se va a ir vamos a tomar un diferencial, porque la primera antena que analizamos fue una antena diferencial. Vamos a tomar un diferencial, vamos a dividir la antena en un pequeño trozo diferencial donde la corriente se considera constante al valor que corresponde en ese diferencial. Y como ya tenemos una solución para una antena diferencial, vamos a hablarle que el campo producido por el diferencial es un diferencial de campo. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Las expresiones que encontramos para campos lejanos del dipolo infinitesimal, eh, pues las traemos y simplemente hacemos un cambio de variable, porque aquí era R minúscula, le vamos a poner que es R mayúscula, y en lugar de tener I0, le vamos a poner IE, X, Y, Z', el valor que corresponda en el punto que estamos colocando nuestro diferencial, y le introducimos este elemento, porque es diferencial, ¿no? Entonces, este sería el diferencial de campo θ. Los demás los consideramos despreciables, el R, el phi, HR, Hθ, y tenemos un diferencial de campo magnético que sería K is, IE, X, Y, Z'. Estamos tomando la misma expresión que teníamos para el campo magnético del diferencial, solamente haciendo los ajustes que hicimos con el caso del campo eléctrico. Tenemos estas dos expresiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar este diferencial de campo a lo largo de toda la trayectoria, de toda la línea, de menos L medios a L medios, y le vamos a asignar la corriente en cada punto que corresponde a esta función que hemos ya definido arriba. Hay una cosa más que vamos a usar, el R. ¿Qué R vamos a poner aquí? Si bien esto salió para que esto es válido para un diferencial, ahora pretendemos extenderlo a una antena más grande a partir de la integración. Entonces, el R debe reflejar la precisión adecuada a la integración a la longitud total que vamos a tener. Entonces, aquí en el numerador vamos a ponerle la expansión que considera un primer término, porque estamos en campo lejano, sería eh, R menos Z prima coseno de teta, y este lo vamos a dejar igual a R minúscula, lo cual nos conduce a esto. El diferencial ahora, vean ustedes, teníamos E a la J K E R mayúscula, y aquí le ponemos la minúscula, y acá lo expandimos, queda JKR, es menos JKR, y la otra parte estaría aquí, más JKZ prima coseno de teta de Z prima. Bien, tomamos esta expresión y la integramos desde menos L medios a L medios, el diferencial del campo. Y bueno, sacamos todo lo que podamos de la integral que nos queda. Sale esto y todo esto que está aquí sale. Y solo quedaría
este exponencial, que es e a la más jk z prima coseno de teta. Bien, lo dejamos ahí. Y la corriente, porque tenemos que ver la función de la corriente, si depende de z prima. Bien, entonces, vean, tenemos este elemento y esta cantidad que está entre brackets. ¿Ok? Lo interesante de este asunto es que esto que está aquí, a excepción de I0 que no está, se parece, porque la corriente estaría acá a este lado. Incluso el I0 va a salir porque si usted lo ve, en el caso anterior, es un factor común. Bien, el hecho es que esto que está de este lado se parece al campo producido por un dipolo infinitesimal colocado en el origen del sistema de coordenadas. Y esto otro depende de cómo esté distribuida la corriente y de la longitud que tengamos, ¿no? Entonces, el campo se podría visualizar como que el campo total es igual al campo de un elemento colocado en el origen del sistema de coordenadas, en este caso un dipolo diferencial, por algo que depende del tamaño de la antena. Ese le podemos llamar factor de espacio, ¿no? A este le podemos llamar factor del elemento. Y bueno, aquí va apareciendo que es una simple multiplicación de los factores. Bien, esta es la geometría del problema que estamos considerando, ¿no? Aquí es donde hemos considerado el diferencial, ¿no? Colocado en este punto. Y es el que estamos integrando a lo largo de toda la línea. Ahora metemos la corriente, sacamos el I0, que es un factor común, y nos queda que tenemos que partir la integral en dos partes. La parte inferior, que sería de menos L medios a 0, y la función que corresponde a I seno de K, L medios más Z prima. Esto no lo podemos sacar porque depende de Z prima, ¿no? Y la parte exponencial que nos había quedado aquí, E a la JK Z prima coseno de teta de Z prima. Y la otra. Okay. Ahora hay que integrar esto. Bien, esa integral hay que hacer un cambio de variables ahí. Tenemos de una tabla de integrales, podemos encontrar esto, se parece bastante, ¿no? Eh, este integral tiene corresponde a este resultado. Y veamos, si hacemos las relaciones del caso, tendríamos que alfa tendría que ser igual a más jk coseno de teta, beta igual a menos k, y gamma KL medios. Eso al compararlas. Y ya tendríamos el resultado de esta integral. O sea que esto no plantea mayor problema. Y el campo nos da esto. Listo. Tenemos el campo E θ y tendríamos un campo Fi que lo podemos derivar fácilmente dividiéndolo entre neta. ¿Sí? Ya tenemos las dos expresiones del campo. ¿Cómo se comporta eso? Aquí surgen preguntas, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será mejor? Que una antena sea bien larga, ¿es mejor una antena muy grande o una antena que sea más corta? Hay ventajas de tener una antena muy larga. Estoy hablando del dipolo eléctrico, ¿no? ¿Cuál es el mejor dipolo eléctrico? ¿Uno largo, largo, largo o uno corto? Bien, el hecho es que el L aparecería aquí, ¿no? Y habría que ver el impacto que tiene. Necesitaríamos graficar esto para ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Otra cosa es la corriente, ¿no? ¿Qué pasa con la corriente cuando tenemos que L es grande, ¿no? Habría que hacer una gráfica para ver la corriente, cómo se comporta, cómo se distribuye esa corriente en forma senoidal, porque hay que tener cuidado ahí. Como digo, los detalles es donde están las cosas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esto?
la mejor manera de visualizarlo, porque esa expresión así a simple vista es difícil llegar a alguna conclusión de algún tipo. Necesitamos hacer una gráfica polar de esto, ¿verdad? Y ver qué está pasando. Bien, eso lo vamos a dejar para más adelante y lo vamos a ver. Otra cosa, la densidad de potencia. Veamos a ver, ya tenemos los campos, campo eléctrico, campo magnético. Podemos encontrar la densidad de potencia. Veamos qué daría la densidad de potencia. Bueno, volvemos otra vez. Esta es la densidad de potencia media, ¿no? Un medio de real de E por H conjugado. ¿Ok? Solo estamos considerando como es campo lejano, solo estamos considerando teta y h phi, ¿no? Bien, hacemos todo el asunto. Vean ustedes, aquí esto va, ya lo sabemos, ¿verdad? Que nos va a dar esto, ¿no? Que es 1 sobre 2 neta teta al cuadrado. Dado que este es el valor pico, ¿no? Y bueno, tengamos teta, ya tenemos la expresión, la ponemos aquí y nos da esto, ¿no? O sea, simplemente un reemplazo, ¿no? Esto tendría dirección a sub R, es que la dirección de propagación, ¿no? Neta y 0 al cuadrado sobre 8 pi cuadrado R cuadrado. Y lo que está en paréntesis, este paréntesis vuelve a aparecer, no nada más que ahora al cuadrado, ¿no? De aquí podemos sacar la intensidad, simplemente multiplicamos por R. Bien, lo tenemos aquí, R cuadrado por la densidad de potencia. Y esta es la expresión que nos da. Siempre nos queda aquí cómo se comporta esta expresión, esa cantidad que está entre llaves, perdón, entre brackets, entre corchetes. Esto que está entre corchetes, cómo se comporta en términos de teta, ¿no? Bueno, y L también, porque si variamos L, las variaciones con teta van a tener un efecto diferente, dependiendo del valor de L. Potencia radiada. ¿A dónde estamos queriendo llegar con todo eso? Recuerden que necesitamos llegar a la directividad y a la resistencia de radiación. Eran dos parámetros que hablamos en los casos anteriores. Potencia radiada. Bien, tomamos la densidad de potencia y la integramos en una superficie cerrada, esférica. Y bueno, sería esto, la integral de 0,2 pi, la integral de 0 pi de la densidad de potencia. Recuerden que la densidad de potencia tiene dirección radial a sub r omega a omega por el diferencial. Estos son cantidades vectoriales, que sería a sub de r cuadrado menos seno de teta de phi. Bien, es un producto puntos, desaparecen los vectores unitarios y nos queda esto, ¿no? Entonces traemos, esta expresión ya la tenemos, es donde tenemos los corchetes, esa expresión que habíamos estado viendo ahí, lo multiplicamos por seno de teta de phi. Al hacer el producto, miren lo que nos queda ahora. La integral es, bueno, podemos integrar de phi sin problema, bueno, no tenemos otra función ahí que dependa de phi. Y nos queda esta, la integral de teta, que sí es un poquito más trabajada. Entonces queda de 0 a pi, esta cantidad que está entre corchetes sobre el seno de teta de teta. Bien, aquí ya empezamos con el tema de integración. Usar tablas y todo eso, y miren lo que resulta esa integral. Esta es la potencia radiada, ¿no? Esta es una antena de las más sencillas. Y miren lo que resulta de la integral esta. Prácticamente vamos a utilizar tablas. No tenemos una respuesta analítica, así que sea una función determinada. Miren lo que nos da. N y 0 al cuadrado sobre 4pi, y estas llaves se abren y aparece C, logaritmo natural, okay, KL, menos CI, KL. Esta es una integral, que le llamamos integral coseno, más un medio seno de KL por SI. Esta es otra integral, que se le llama, esto necesitamos tabla, porque no tenemos una expresión analítica.
SI 2KL menos 2SI, otra vez la integral seno KL. Cerramos. Bueno, y sí, esta cosa, más un medio el coseno de KL más C más logaritmo natural de KL sobre 2 más CI, otra vez la integral coseno, menos 2CI KL. Esto resultó de esta integral, ¿no? Hemos simplificado el problema lo sumo, pero sin embargo, miren lo que ha salido aquí. Esto es considerando que es un filamento, porque si no es un filamento, la distribución de corriente ya no es de tipo senoidal, sino algo más complejo. Ni siquiera podríamos decir que es una expresión analítica particular, sino algo, tendríamos que usar otros métodos, ya métodos numéricos. Y esto pues también va a cambiar, ¿verdad? O sea, ahorita vamos con lo más simplificado posible que hemos hecho de este caso. Entonces, la potencia radiada es esta cosa, ¿no? Y aquí están las integrales coseno. Esto ustedes pueden agarrar una tabla, incluso el libro tiene al final un apéndice donde se incluyen las tablas, pero un manual de fórmulas matemáticas va a tener tablas para estas integrales, la integral coseno y la integral cero, que son estas expresiones, ¿no? Tenemos una fórmula de recurrencia aquí, CIN, que es logaritmo natural de gamma x menos CIX. ¿Ok? Y CIN es dada por esta expresión. Todo esto lo tenemos, como les dije, en tabla. O sea que si queremos calcular el valor particular, va a ser I0, bueno, habrá que ver cuál es el valor, neta, y de ahí calcular esto, ¿no? Para cada longitud determinada. Ya tenemos la potencia radiada, tenemos la densidad de potencia, tenemos la intensidad. Podemos empezar a elaborar alguna cantidad de resistencia de radiación. La resistencia de radiación, entonces sería 2 veces la potencia radiada sobre I0, resistencia de radiación. Está definida en estos términos. ¿En qué se nos convierte ahora? Entonces, neta sobre 2pi, dividido entre I0, así que aparece el I0, y queda otra vez lo que está entre llaves, esta cantidad. ¿Qué pasaría con la reactancia? Bien, esta vía de análisis que tenemos aquí no nos va a conducir a la reactancia, porque aquí lo que tenemos son potencia radiada. El camino para encontrar la reactancia es complejo, ¿no? Es un análisis de campos cercanos. Tienen que verse los campos reactivos. Aquí todo lo que estamos nosotros considerando en esto son los campos lejanos, así que no reflejan de manera alguna el efecto reactivo que podemos tener en los terminales de la antena. Así que este camino no nos permite hablar de la reactancia. Sin embargo, se presenta aquí, hay otro capítulo donde se hace este análisis y se presenta aquí, se incorpora como un dato, o sea, como algo que ha sido calculado por otra metodología. Y vean, aquí aparece, donde sí habrá que considerar el radio de la antena, ¿no? Porque sí tiene un impacto el radio y tendríamos esta reactancia, ¿no? Pero el capítulo 4 no aborda este tema, simplemente se pone aquí para ver que sí también va a resultar una cosa compleja. Pero el camino es otro, es campos cercanos y ese es más complicado de abordar. La directividad, bien, podríamos obtener la directividad a partir del diagrama de radiación, ¿no? Mediante estas relaciones. Este sería un camino. Eh, el diagrama de radiación está dada por la cantidad que está al cuadrado entre corchetes que habíamos encontrado antes. Y B0, bueno, nos daría esto, ¿no? Y la directividad, pues, estaría dada por la directividad máxima sería el valor
F, que solo depende de teta, porque no depende de phi. Esto es, digamos que es una función de teta máximo sobre este integral. O sea que hay que integrar esto otra vez. Y esto ya vimos lo que es este integral. Nos da todo esa cosa. Le vamos a llamar Q a eso que está entre llaves. Entonces, la directividad es el valor máximo del diagrama de radiación sobre el Q, que es esa, toda esta cantidad, que es la misma que habíamos encontrado previamente. Bien, veamos aquí ya la gráfica. Este es el diagrama de radiación. Miren lo que va pasando. Tenemos una superposición de curvas aquí, ¿no? Nos vamos a ir a la antena, el diagrama de radiación para una de lambda sobre 50. Sería la punteada. Es esta, ¿no? La de rayas, ¿no? Podemos encontrar el ancho del haz, 90 grados, para esa. Eso es lo más que se va a tener. De ahí nos vamos a una que sea un poco más grande. Ya sí, ya que empezamos con una antena que ya no es ni infinitesimal ni corta. O sea, lambda sobre cuarto. Ya es más, eso es más grande que lambda sobre 10, pero lambda sobre cuarto. Evidentemente bajó un poquito el grado y estaba por la línea esta gris. Casi no se nota, ¿no? Es prácticamente lambda sobre cuarto, casi se comporta como la infinitesimal. Estamos hablando desde el punto de vista del diagrama, ¿no? Seguimos aumentando. Lambda medios es la línea oscura y el ángulo es 78 grados, o sea, es un poquito más bajo el, el ancho del haz a 78, baja 12 grados. Vean, es esta línea. Es bastante parecida, ¿no? Todas estas son parecidas. Pero seguimos subiéndole. 3 lambda cuartos. 64 grados. Esa sería la línea rayada. Es rayada pero gris. La línea de trazos gris. Un poco más pequeña, ¿no? De ahí la última que se presenta aquí es L igual a lambda. Baja más todavía. 47 grados, que es la última que aparece aquí. Sigue siendo una dona, nada más que es más aplanadita, ¿no? Más achatada. Más bien es más circular, ¿verdad? Esta última, ¿no? Pero podemos seguir subiendo las longitudes, porque aquí tenemos una longitud igual a lambda. Entonces uno dice, bueno, la antena esta le vamos subiendo la longitud. ¿Qué ventajas hay con que tengamos una longitud? Pues desde el punto de vista del diagrama de radiación, no, ninguna, ¿verdad? Porque prácticamente es igual, solamente que se concentra un poco más, o sea, se reduce el ancho de la, si eso nos interesa, este es un corte vertical, ¿no? Pues sí, nos podemos aumentarle la longitud, pero ¿qué tal si la aumentamos más? Miren lo que pasa. Esta es 1.25 lambdas. Entonces ya no es, desapareció la dona, ¿no? Y aparecen otros lóbulos más. Esto pudiera ser de poco interés, ¿no? O sea que aumentar la longitud no necesariamente produce los deseos, los efectos deseados. ¿Qué hubiéramos esperado nosotros? Que el ángulo del haz, pero el ancho del haz se redujera aún más. No, también aparecieron otros puntos de radiación, ¿no? Esto, a simple vista, pudiera ser contraproducente. Bien. No sé que hubiera una aplicación en que nos interesara algo así, ¿no? Pero en general no. Ahora, si vemos la corriente, ¿qué está pasando con la corriente dentro del alambre? Aquí estamos poniendo, según
la longitud de onda. Vea lo que pasa con la corriente. Bien, si estamos en longitudes, digamos, de lambda cuartos, esto se comporta como una distribución triangular, ¿no? Lambda cuartos. Subimos a lambda medios. Es interesante, ¿no? El máximo siempre está en los terminales, aquí, en el origen, donde están los terminales A y B. Liceo, ¿no? Ahí está el máximo. Pero a partir de ahí, por ejemplo, cuando ya nosotros hablamos de L igual a lambda, la distribución de corriente, ven cómo se vuelve, ¿no? Y el máximo no está ahí, está en estos puntos. Seguimos subiendo a 3 medios de lambda. Incluso vamos a tener un cambio de dirección de la corriente, o sea que primero va en un sentido, después viene en otro sentido, se vuelve máximo aquí en medio, aquí se vuelve máximo también, pero en dirección opuesta. Y ven lo que está pasando, esta es la gráfica de la corriente. Subimos más la longitud, entonces hay inversiones. Corriente en un sentido, corriente en otro sentido, cero aquí en las puntas. Si aquí es cero la corriente, perdón, evidentemente la impedancia va a tener la impedancia de entrada va a tener un comportamiento extraño. Recuerden que la resistencia de radiación la definimos con respecto a I0, al máximo, pero aquí ya es otra cosa, ¿no? El máximo solamente en estos casos va a estar en los terminales, pero en otros casos vamos a tener otra cosa aquí. Entonces, la idea de que una antena sea más larga no necesariamente es algo favorable, porque ¿qué pasa? Si la corriente va en un sentido acá y en otro sentido en esta parte, quiere decir que el campo producido por cada diferencial de esta línea, de cada diferencial de corriente, uno va a tener un sentido, el otro va a ir en opuesto, y ahí eso explica ese diagrama de radiación raro, ¿no? Que tiene máximos y mínimos en lugares que no se esperaban. ¿Qué pasa con la impedancia? Bien, aquí tenemos una gráfica, vean lo que aparece aquí, longitud del dipolo en términos de longitud de onda, o sea, qué tan grande es el dipolo, a lo que estábamos hablando, si el dipolo es de 0.5, si es de 1 lambda, de 1.5. Y de este lado tenemos la resistencia. Ok, si el dipolo es bien pequeñito, como habíamos hablado, infinitesimal, la resistencia de radiación nos dio que era 0.3 ohmios por ahí, ¿va? Que es un valor aquí bien pequeñito. Miren la escala, aquí llega a 100, 200, 300, hasta 1000. Pero a medida vamos subiendo, como en el caso de 0.5, esto nos da como 70, 70 y pico ohmios. Y aquí pues hay dos cosas que hablar ahora, lo que sería la resistencia a radiación, que es referida a I0, y lo que sería la resistencia de entrada, que es referida a la relación de voltajes entre el voltaje y la corriente en los terminales. Recuerden que la corriente en los terminales está cambiando también, a veces va a ser bien más. Entonces, ¿qué nos va a producir? Que la resistencia de entrada puede irse a valores altos, y hay unos lugares ahí que dio cero, ¿no? Pero la resistencia a radiación, como está referida a I0, eh, se mueve de esta manera, o sea que tiene movimientos cíclicos, depende de la longitud que pongamos. Entonces, ¿conviene o no que la antena sea muy larga desde el punto de vista de la impedancia de entrada? Bueno, imagínense ustedes, hay puntos en que la impedancia va a salir unos valores ahí prácticamente infinitos. Eso no es bueno. Nos interesaría un valor que se parezca a la impedancia característica de la línea, por ejemplo, 70 ohmios, 75, y eso anda como en 0.5. Eso explica la preferencia de líneas de antenas de lambda medios. Bien, pero se nos acabó el tiempo.